Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a a presentar esta propuesta de un viaje que tiene como una cierta historia, quisiera decir, esto de lo que de lo que queremos plantear. Un viaje que es a París y digamos, a París y alrededores de París. Este viaje, en realidad yo debo arrancar diciendo que tal como yo lo voy a presentar, no lo hemos hecho en en el programa de viajes académicos de la maestría en Historia del Arte. Lo queríamos hacer en el verano del año 2018, pero pasa a veces, pues no resultó. Básicamente creemos un poco porque en ese momento los precios en Europa se habían disparado violentamente por motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de Moscú o de Rusia, pues, y eso hizo, como digo, que los precios subieran vertiginosamente y que finalmente no se pudo hacer el viaje. Pero yo siempre he pensado que este es un viaje que tiene digamos, como un contenido muy espectacular, un contenido muy interesante y un contenido que yo creo que une muchos problemas que son, digamos, que hacen como un gran paquete cultural, por decirlo de alguna manera, porque aquí hay problemas de orden, por supuesto, de orden artístico, pero también hay problemas de orden político, de orden económico, de historia religiosa, muchas cosas que confluyen en un poco esta historia que pusimos en ese momento, planteamos, digamos que fuera entre Saint-Denis y Giverny. Saint-Denis, como veremos hacia el final, es una catedral que queda un poquito al norte de París y queda un poquito al norte, y es una catedral muy importante, prácticamente integrada a París. Es ya Saint-Denis, el Estadio Nacional de Francia está en Saint-Denis, por ejemplo. Es una catedral muy importante porque ahí empieza la arquitectura gótica. No me voy a meter en esos intríngulis, pero bueno, digamos, tiene una importancia tan grande como eso. Y Giverny es un pueblito donde el más importante de los pintores impresionistas, que era Claude Monet, se retiró a pintar cuando tenía como 40 años y vivió ahí en Giverny pintando y cuidando un jardín los siguientes 46 años de su vida. Se murió ahí a los 86 años de edad. Entonces, decimos que hay una historia como entre catedrales y jardines, que es entre asuntos religiosos, entre un momento histórico donde la religión era muy importante. Luego vamos a tener un momento muy largo donde lo fundamental en el contexto, pues no solamente francés, sino en el contexto de todo Occidente, pues fue el predominio de la política del absolutismo ilustrado, una política que era muy pragmática y demás. Y yo creo que ese tipo de pragmatismo condujo en buena medida a que nos preocupáramos más por la realidad, a mirar más por la realidad. Y esta historia de los jardines, un poco que simboliza un poco el trabajo de los impresionistas y la preocupación por el mundo exterior, creo que es también como una imagen de esa preocupación por contacto con la realidad que caracteriza el mundo contemporáneo. Entonces es como una historia que viene desde la Edad Media hasta nuestros días. Bueno, pongo esto simplemente pues para señalar, vamos a llegar a París y vamos a estar básicamente en París y un poco rodeando París. Creo que todo el itinerario está metido dentro de este óvalo que estoy señalando aquí. París, a ver, hay otro asunto que quisiera decir que tiene que ver con la idea de un viaje como de París y sus alrededores. Eh,
para muchas personas ir a París es como una especie de sueño, es como un ideal que muchas personas tienen. Yo creo que hay como ciudades que tienen un atractivo particular, otras no tanto. Posiblemente la mayor parte de las personas que quiere viajar, quiere, por ejemplo, ir a Estambul, o ir a Roma, o ir a París. Puede que otras no sean tan fuertes, la idea, el atractivo, pues puede no ser tan fuerte. Pongo un ejemplo, siendo una ciudad absolutamente maravillosa, absolutamente extraordinaria, posiblemente no es mucha la gente que tiene como idea, o es menos la gente que tiene, digamos, como en la cabeza el ideal de ir a Estocolmo, por decir alguna cosa. Pero París está como en el imaginario de casi todo el mundo. Y casi todo el mundo, de las cosas que dice, de las cosas que plantea, es que, ay, caray, deberíamos haber estado más tiempo en París, deberíamos haber gastado más tiempo en París, porque París es en realidad una ciudad como inagotable, hay cantidades de cosas que pueden hacerse allí. Entonces, pensamos en un itinerario que fuera estando en París y saliendo bueno, van a ver que hay también un recorrido, unos 8 días, digamos, dando una vuelta alrededor de París, pero los otros días es estando en París, alojados en París, saliendo, digamos, en la mañana, por decir alguna cosa, lo veremos enseguida, para venir a Versalles y regresar a París, o para venir a Chartres y regresar a París, de tal manera que a partir, digamos, del mediodía, por decir alguna cosa, o de las 2 de la tarde, entonces la gente tenga pues tiempo libre para hacer lo que le dé la gana en París, para estar a su aire, como decimos, y si eso es en una época de verano, pues es absolutamente impresionante, porque el sol posiblemente se oculta hacia las 9:30 de la noche, entonces si a uno lo dejan, si uno tiene para hacer sus propios programas a partir, digamos, de las 2 o 3 de la tarde, pues tiene en realidad mucho tiempo todavía disponible. Vamos entonces, insisto, vamos a llegar pues fundamentalmente a París, y en París pues lo primero que vamos a hacer, y que yo creo que cualquier persona cuando llegue a una ciudad como París pues debería hacer, lo primero es intentar ubicarse un poquito, intentar digamos como encontrar realmente como encontrarse, dónde estamos, dónde estoy hospedado, dónde estoy alojado y dónde quedan las cosas esas de las que siempre me han hablado. El Arco del Triunfo, por ejemplo, que está, voy a poner otro señalador que es mejor, el Arco del Triunfo que está en este sitio, la Torre Eiffel que está por aquí, Montmartre que está por aquí, y seguramente otra serie de sitios, pues me voy un poco al mapa más, a la parte más central, alrededor del río aquí, y ahí nos vamos a encontrar pues otra cantidad de cosas. Notre Dame, que sigue siendo extraordinaria a pesar del incendio del año pasado, la Sainte-Chapelle, el Museo del Louvre, esta plaza bellísima que se llama la Place des Bosques, el Panteón, la zona universitaria, la Sorbona, etcétera. Entonces, me parece que es importante, ante todo, tener una primera suerte como de ubicación. En ciudades como París, en muchas ciudades del mundo ya realmente, pero en una ciudad como París en concreto, pues hay unos buses turísticos que son muy buenos, que hacen unos recorridos muy buenos. Yo no sabría decir cuántos recorridos de esos hay en París, esos buses, todos saben a lo que me estoy refiriendo, esos buses a los que uno se monta y puede subirse y bajarse donde quiera, y está todo el día, o a veces el tiquete sirve para 2 días, etcétera. Eso le sirve a uno mucho para tener una ubicación general. Si viaja en grupo, pues seguramente el grupo lo primero que hará es justamente eso, es tener una visión general. Y esa visión posiblemente nos va a llevar pues
aproximarnos, es posible que a veces no pueda uno quedarse en todas partes, pues porque el día se le acaba, por ejemplo, pero bueno, en general es posible, pues, en un recorrido como ese, e insisto, y si se hace en grupo que esté planificado, que va a durar, pues entonces seguramente, pues, le permitirán a los viajeros que se bajen a tomar fotos, por decir alguna cosa de la Torre Eiffel, como lo que estamos viendo acá, o algunos sitios especiales, como por ejemplo este gran puente de Alejandro III, es un puente regalado a Francia por el zar Alejandro III, al frente de este edificio, que es uno de los grandes edificios de época, de la época de Luis XIV, que es el Hospital de los Inválidos, que es básicamente, era un hospital de guerra, ¿no es cierto? Un hospital para inválidos de guerra, es muy conocido además porque en la parte de atrás, detrás de esa cúpula, en la parte de atrás, se encuentra la tumba de Napoleón. Entonces, ir viendo estos que son como lugares, como los lugares emblemáticos de la ciudad, pues es muy interesante. Y por supuesto, lo que tiene ese primer recorrido es justamente lo que digo, un poco ubicarnos, permitir saber dónde estamos. No tengo que decir que esta es una ciudad absolutamente fascinante, absolutamente fastuosa, de una belleza casi que increíble. Esta vista aérea de el Arco del Triunfo, ese Arco del Triunfo que se llama el Arco del Triunfo de la Estrella, pues creo que es evidente por qué se llama así. Ese punto, creo que, o esta imagen me parece que nos puede aproximar mucho a esa fascinación que tiene París. Al frente, aquí, al frente, digamos, hacia abajo en esta imagen, pues empiezan los Campos Elíseos, y los Campos Elíseos nos van a conducir, nos van a llevar por ahí hasta, pues, hasta la Plaza de la Concordia, y luego hasta el Palacio del Louvre, hasta el Museo del Louvre. Y por el otro lado, hacia arriba en nuestra imagen, pues vamos a llegar a la parte más nueva de París, a lo que se llama La Défense, que es un barrio nuevo, veremos después en los mapas bien dónde está ubicado. Vale la pena decir que París no siempre fue así como la estamos viendo. En realidad, esta París que nosotros vemos, que resulta tan atractiva y demás, es una ciudad en general fundamentalmente del siglo XIX. París era una ciudad medieval a la cual desde, no sé, desde el siglo XV o desde el siglo XVI, se le empezaron a construir una serie de palacios, de grandes edificios, como el que veíamos ahora del Hospital de los Inválidos o la Escuela Militar, etcétera. Y esa situación, pues un poco de una ciudad medieval con esos edificios más modernos, pues duró hasta mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, realmente en ese momento, mediados del siglo XIX, saben ustedes que se va a producir un golpe de Estado que va a llevar al poder a Napoleón III, que se declara emperador. En realidad Napoleón es un príncipe napoleónico, sobrino de Napoleón Bonaparte, y a este señor que se llamaba Luis Napoleón lo habían elegido presidente de la República, y da a finales tal vez del año 49, da un golpe de Estado que es justamente ese golpe de Estado sobre el cual Marx y Engels escribieron ese libro sobre el 18 Brumario de Luis Napoleón, el golpe del 18 Brumario. En todo caso, lo que quiero decir es que empieza un segundo imperio en Francia a mediados del siglo XIX, y una de las
cosas que Napoleón III quiere hacer es modernizar a París. Y tiene un superintendente de esa región, digamos como un gobernador de esa región, y ese personaje que se llamaba, que era el barón de Haussmann. El barón de Haussmann va a ser el autor de la remodelación, digamos, de París. Pero no es cualquier cosa. Se calcula que aproximadamente son demolidas 2/3 partes de las construcciones medievales de París. Se tumban 2/3 partes, de la vieja ciudad para construir la nueva ciudad, para construir estas grandes avenidas y demás. Vamos a cerrar una ventana a ver si este ruido que viene de afuera no nos molesta tanto. Se tumba gran parte de la ciudad y aparece esa ciudad fastuosa que nos encontramos. Una ciudad fastuosa que se reconstruye, entre otras cosas, no para que sea más bonita, sino también para que se supone que sea más higiénica. Se supone que el aire circula más fácilmente por estas avenidas abiertas, como las que vemos aquí, digo, como los Campos Elíseos, y también está expresamente dicho en los textos sobre la remodelación de París, en las motivaciones de la remodelación de París, que una ciudad así es más fácil de controlar, porque en el caso de una manifestación popular, esa manifestación puede ser más fácilmente aplastada con la caballería y con la artillería. Eso significa que cuando hay una manifestación, entonces Napoleón III y Haussmann piensan que simplemente los caballos atacan la manifestación o que la disuelven a cañonazos y sin ir a dañar los edificios, porque como estas avenidas son rectas, entonces no se dañan los edificios de los lados, que, perdónenme que lo diga entre comillas, y de manera irónica, pues entonces sería una lástima que se dañaran los edificios. Basta con que se dañe la gente que hace la manifestación. Esa ciudad es fastuosa, una ciudad que es como una fiesta. Hemingway decía eso, lo saben ustedes, París es una fiesta, y un poco decía, quien estuvo en algún momento en París, la lleva siempre consigo, la lleva siempre cargada, porque París es una fiesta. Entonces estamos en este primer momento como de reconocimiento de la ciudad, luego entraremos en detalles. Esto es la llamada Plaza de los Vosgos, que mostré en el mapa al principio, una de las plazas más antiguas, ya nuevas de París, una plaza que es del siglo XVI, una plaza, digamos, que corresponde a lo que sería el Renacimiento, una plaza cerrada, era una plaza real, una plaza para ceremonias reales y demás. Los 4 lados de la plaza tienen este mismo tipo de arquitectura. Y luego, pues, este panorama, una ciudad que es relativamente uniforme, relativamente baja. Ustedes saben que en general en París hay una limitación de altura que se ha respetado casi siempre. Hay algunas excepciones, la Torre de Montparnasse, por ejemplo, pero en lo que es, digamos, como el circuito de avenidas que rodean París, se supone que la altura debe ser, está controlada. Y en la parte norte céntrica, en el centro norte, digamos, de la ciudad, pues una colina, que es la colina de Montmartre, la colina de los mártires, el monte de los mártires de París, donde según la tradición, según la leyenda, fue martirizado San Dionisio, primer obispo de París. A San Dionisio, según la leyenda, en Montmartre lo decapitaron, pero una vez lo decapitaron, él se levantó, agarró la cabeza en sus manos y se fue caminando desde allí hasta el norte de París, a esa zona que actualmente se llama Saint-Denis, justamente por él, y ahí llegó a un sitio donde, digamos así, se murió de verdad, y ahí se
se construyó luego la Basílica de San Denis. Imágenes desde la Torre Eiffel que son realmente, pues, que permiten un poco tener como esa imagen general de la ciudad. Eso que ven ustedes al fondo es lo que señalaba hace un rato, el barrio de la Défense, que es un barrio, digamos, ultramoderno de París. Ahora veremos algún tipo de imágenes. Y hacia el otro lado de la Torre Eiffel, o mirando para el otro lado de la Torre Eiffel, entonces nos vamos a encontrar esta gran zona verde que se llama el Campo de Marte, con la escuela militar al fondo. Aquí en los Campos de Marte se escenificaron varias veces varias de aquellas grandes ferias mundiales que hubo en París, sobre todo las del siglo XIX, las que hubo en el siglo XIX. La de 1889 tuvo, digamos, como emblema fundamental, saben ustedes, la Torre Eiffel, que era pues una construcción que estaba destinada simplemente a ser, digamos, como la puerta de ingreso a la feria, y que una vez terminada la feria, pues entonces iba a ser desmontada, debía ser desmontada. Afortunadamente, pues al señor Eiffel se le ocurrió irle como enredando cosas a la torre, porque en principio la torre no servía para nada, la torre realmente no tenía ninguna funcionalidad, pero luego se les ocurrió que tal vez podía servir como una torre de radio, que ahí se podía instalar se podían instalar unas emisoras de radio, unos receptores de radio, unos emisores, y paulatinamente la torre fue, digamos, cobrando utilidad al mismo tiempo que fue convirtiéndose, pues, en un símbolo de la ciudad. Aquí es esa misma vista hacia los campos de Marte. Las construcciones del fondo son las construcciones de la UNESCO, de las sedes de la UNESCO en París y demás. Una cantidad, pues, de avenidas. Realmente París es una ciudad sumamente grande. Yo no me acuerdo en este momento cuántos habitantes tiene París, digamos, en la zona, digamos, reunida por esas, o recogida dentro de esas circunvalares. Creo que son varios millones, pero no, tendría que buscar el dato, no lo recuerdo en este momento. Tal vez Alfredo me ayuda un poco más adelante. Una ciudad que se fue, digamos, caracterizando básicamente, esta ciudad construida a partir del siglo XIX, reconstruida a partir del siglo XIX. Entonces, en gran parte esa arquitectura fastuosa, llena de decoración, de ornamentación, como ven ustedes aquí, del siglo XIX, pues va a estar aquí presente. Grandes monumentos por todas partes. Aquí estamos en la Plaza de la Concordia, con ese gran obelisco egipcio, regalado por un gobernador turco de Egipto, que se llamaba Mohamed Ali, entre otras cosas, regalado al rey Luis Felipe de Orleans, y puesto allí un poco como símbolo, pues, realmente de la ciudad. Esto es la parte posterior de los Campos Elíseos. Esto, digamos, desde el Arco del Triunfo hacia atrás. Esta imagen del barrio de la Défense. Lo veremos después, un poco más en detalle, pero un poco esto que ven ustedes en el centro es el Arco de la Défense, el Arco de la Défense y la Defensa, el Arco de la Defensa, que es, digamos, como un nuevo Arco de Triunfo planteado en el contexto contemporáneo. Bueno, paulatinamente me parece que uno debe empezar, pues no puede simplemente hacer recorridos panorámicos, sino que es necesario, pues, empezar a hacer recorridos. Aquí está la imagen más cercana del arco de la Défense. Es un edificio de oficina funcional. En la parte de arriba, esto pues tiene simplemente, si ustedes ven y eso queda todavía muy lejos, ustedes ven
el tamaño de los automóviles, comprenderán que esto es de una altura realmente notable y de un ancho realmente notable. Pero esto es edificio útil en la parte superior. Entonces digo que es necesario pues ir haciendo como recorridos que sean cada vez o que vayan abriendo. Yo creo que es conveniente que sean recorridos que vayan abriendo, digamos, como ciertas zonas. No es posible uno en un día caminarse a París, es necesario ir escogiendo sectores. Yo creo que un primer sector es el sector que está alrededor de Notre Dame. Es evidente, Notre Dame, la que vamos a ver ahora, yo no he querido quitarlas, o no quise quitar las fotografías que tenía, a pesar de que, bueno, en la actualidad está otra vez abierta la plaza, ya se puede acceder a la plaza, no se puede acceder a la catedral, por supuesto, está cerrada y estará cerrada, pues según las previsiones del presidente Macron, por lo menos durante los próximos 4 años. Él pretende que la restauración de Notre Dame se haga en 5 años y ya va más de un año, pues después del incendio en la Semana Santa del año pasado. Eh, bueno, falta ver que sea posible completar ese proceso que es complicado, difícil, en solo 4 años. Ya pues en este momento lo que habrán visto ustedes, ya lo que finalmente están pudiendo hacer, había sido suspendido por la pandemia, pero lo que finalmente están pudiendo hacer es retirando los andamios que había sobre la catedral. Ustedes saben que la catedral estaba siendo sometida a un proceso de restauración. Justamente se estaban arreglando los techos de la catedral cuando se produjo el incendio. Entonces, los andamios que estaban por encima del techo, pues que se apoyaban evidentemente en el suelo, pues esos andamios en buena parte se fundieron, se soldaron, se achicharraron, entonces toca ahora retirarlos cuidadosamente para que no se vayan a caer sobre las bóvedas porque tumban la catedral, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso complicado que ya está en marcha. Creo que desde hace un mes aproximadamente empezó ese proceso que, insisto, es bastante delicado. Pero no quisiera dejar de decir que la visita de Notre Dame, ojalá cuando se pueda volver a hacer, pues es siempre uno de esos momentos maravillosos. Notre Dame es una de las más importantes catedrales góticas del mundo, seguramente la más conocida, seguramente la más famosa. Yo quisiera decir que hay muchas cosas francesas que están muy vinculadas, digamos, como con esa especie de mitología de lo más famoso, de lo más importante, de lo más grande. Parecen paisas los franceses en muchas cosas. Entonces la catedral es la más famosa, la más bella del mundo. En el Museo del Louvre está la obra más importante del mundo, la pintura más importante del mundo. Y todas esas cosas posiblemente hay que cogerlas un poquito con pinzas y decir que sí, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras para discutir cuál es la pintura, si la Mona Lisa es la pintura más famosa del mundo, más importante del mundo. Eso evidentemente son cosas que no tienen mucha trascendencia. Pero esta catedral sí, pues está en el imaginario de todos como una catedral extraordinaria, es un gran desarrollo de la arquitectura gótica que se encuentra muy bien, en muy buen estado, o que se encontraba en muy buen estado, pues fundamentalmente porque había sido muy restaurada después en los años 30 del siglo XIX. Pero no siempre fue así. Después de la Revolución Francesa, la catedral quedó en tan mal estado. Me voy a volver un momentico para señalar esto. La catedral quedó en tan mal estado que después de la Revolución Francesa pensaron demolerla y construir una iglesia nueva, porque eso se iba a caer, pues porque déjenme decir, por ejemplo, que esto que estoy señalando, esta galería de estatuas, que es la galería de los reyes, en realidad son los reyes de Judá. Pero la gente no sabía que eran los reyes de Judá, se sabía que eran los reyes
y en la época de la Revolución se supuso que eran los reyes de Francia y los bajaron a cañonazo limpio. Entonces se pueden imaginar ustedes los efectos sobre la estructura que esto pudo tener. Pero cuando cuando estaban decidiendo que la iban a tumbar, Víctor Hugo escribió El jorobado de Nuestra Señora de París, escribió esa novela que causó sensación y todo el mundo empezó, digamos, a defender Notre Dame. Entonces lo que se hizo fue restaurarla según el estilo, según las modas del siglo XIX, según el arte gótico, neogótico del siglo XIX. Bueno, una catedral maravillosa en cualquier caso. Aprovecho para decir que los vitrales, que son de las cosas más hermosas de Notre Dame, se salvaron del incendio. Yo creo que todo el mundo estaba pendiente de los vitrales, porque eso explota, pues es de vidrio, pues entonces con el calor eso explota, se salvaron. Creo que hay alguno que tiene un pequeño daño, pero los vitrales salieron incólumes del incendio. Y en realidad la mayor parte, las obras de arte que hay dentro de la catedral no sufrieron. Las reliquias, que son las reliquias católicas o cristianas, pues muy importante, la cruz, la corona de Cristo, cosas por el estilo, se salvaron. Bueno, pero Notre Dame, siempre las bóvedas de Notre Dame, esto es el crucero, parte de este crucero sí se cayó, parte y tal vez un poco de este que estoy señalando, algunas de esas bóvedas sí se cayeron. Pero bueno, del males menores en realidad para lo que podía haber pasado. Bueno, Carlos, ¿me permites una pregunta antes de que sí, pase Notre Dame? En condiciones normales el ingreso a Notre Dame es fácil, lo cobran, o hay que hacer muchas filas, porque varios de los sitios que nos han mencionado, uno de los inconvenientes es que el ingreso requiere filas y eso a veces toma mucho tiempo. Entonces, ojalá nos dijeras un poquito sobre ese tema en algunos de los lugares. Y respecto a la pregunta de ahora, París es una ciudad de alrededor de 2.2, 2.5 millones de habitantes, pero leí una cifra que me preocupó mucho. Tiene una densidad de 21.000 habitantes por kilómetro cuadrado, comparada con Medellín, que tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si a eso le sumamos toda la población flotante, entonces podemos imaginarnos una ciudad prácticamente atestada de personas si hacemos una relación con Medellín. ¿Eso es cierto o no lo es ya, en tu opinión? Sí, a ver, es una ciudad muy congestionada, sí, es una ciudad donde hay mucha gente, porque yo creo que este dato que tú señalas es el dato, digamos, de la zona que digo que está, que es como esa bola, que está rodeada por avenidas. ¿Qué ocurre en París? Creo yo, pues es una ciudad que digo, tiene mucha gente, pero es una ciudad que funciona muy bien porque tiene unos sistemas de transporte que son absolutamente maravillosos, que yo creo que eso es de las cosas que dificultan en general y que congestionan más las ciudades. El metro de París llega a todas partes. Puedo equivocarme en el dato exacto, pero me parece que no hay ningún lugar de París dentro de esa área, que digo, dentro de esa especie de círculo de la ciudad, no hay ningún lugar de París que esté a más de 400 metros de una estación del metro. Un metro que tiene cantidades de líneas y que funciona pues maravillosamente bien. Entonces, el carro privado no funciona en París. La gente, inclusive que vive un poco en las afueras, pues lo que hace es que deja su carro en los parqueaderos de las estaciones, digamos, circunvalares de París y llega a la ciudad en metro o en tren. El sistema de transporte es completamente unificado, es decir, uno con el mismo tiquete, pues
puede subirse al metro o a cualquier autobús. Es por supuesto un sistema público que además funciona como un relojito. Entonces, me parece que eso hace que aunque haya mucha gente, no se sienta, no es una ciudad agobiadora, ni mucho menos. Diría todo lo contrario. Es una ciudad muy agradable para caminar, es una ciudad donde, por supuesto, uno ve mucha gente, y hay lugares en particular donde hay mucha gente. Sobre el ingreso a Notre Dame, el ingreso a Notre Dame es gratuito. Eh, bueno, en este momento no se puede ingresar, por supuesto, pero el ingreso a Notre Dame siempre ha sido gratuito. Se cobraba solamente, o lo que sí cobraban es si uno quería subir a las torres. Si uno quería subir a las torres, tal vez eso valía 5 euros, me parece, una cosa así por el estilo. Había que hacer una fila, pero es una fila que en general funcionaba muy bien, funcionaba muy ágilmente. Justamente por eso, justamente porque es gratuita porque también intentan que haya circulación dentro de la catedral. Hay muchos casos donde, y al que vamos, pues en concreto, pues en este momento vamos hacia la Sainte-Chapelle. Estas son las puertas espectaculares del Palacio de Justicia, que es donde se encuentra la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle es la Santa Capilla construida por el rey Luis IX de Francia, San Luis, rey de Francia, construida para conservar las reliquias de la Pasión de Cristo. Las reliquias de la Pasión de Cristo eran la corona de espinas, unos clavos, unos trozos de la cruz, etcétera. En concreto, la más importante que está en Notre Dame es la corona de espinas que él compró en Túnez. Yo no voy a hablar contra las reliquias, pero la historia de las reliquias, eso daría para una charla creo que muchas veces está muy simpática. En todo caso, esta capilla se construyó para eso muy rápidamente. Es una especie de relicario para las reliquias. Las reliquias se guardan en relicarios y este es ese relicario. Esto es una cosa absolutamente asombrosa. Es que esto es vidrio, y estamos hablando del siglo XIII. Estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando del momento pues más exquisito del gótico. Fíjense ustedes, todo el peso pues recae fundamentalmente en estos, o viene por estos delgados pilares que estoy señalando, y lo demás es vidrio. Esto es una caja de cristal, ¿no es cierto? Una caja de vitrales en el sentido más estricto de la palabra. Yo creo que la experiencia de entrar a la Sainte-Chapelle esto es hacia lo anterior es mirando hacia el altar, esto es mirando hacia atrás, hacia la entrada. Pues uno entra en realidad por unas puerticas que están a los lados. Esto era la capilla real. Esta capilla estaba conectada con el que era el palacio del rey Luis IX. Los vitrales son fundamentalmente azules. Eso genera un clima yo diría que como un clima de paz, un clima de serenidad. Todos son historiados, son llenos de historias del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Creo que es uno de los monumentos más extraordinarios que uno pueda ver en la vida. Me parece que es más que conveniente visitar la Sainte-Chapelle, porque los vitrales góticos que se pueden ver en la Sainte-Chapelle, pues en realidad quiero decir, yo creo que una cosa tan bella no existe en ninguna otra parte del mundo en este contexto. Aquí sí, un poco lo que decía ahora de la chicanería de los franceses, pues con toda razón, tienen toda la razón. Esto es de las cosas más espectaculares que pueden verse. Sufrió, evidentemente, en la época de la Revolución. En ese momento las reliquias
simplemente se pusieron en el museo, se llevaron al Museo del Louvre que se abrió en 1793, y después de la restauración de los Borbones, entonces esas reliquias pasaron a Notre Dame. La Sainte-Chapelle se demoró un poco más de tiempo para restaurarse. Saliendo de aquí, de ese par de construcciones medievales, góticas tan extraordinarias, creo que vale la pena empezar a caminar por el barrio latino, por lo que se llama el barrio latino, que queda justamente al otro lado del río, pues pasando el río. Ese barrio, pues es el barrio de los estudiantes, es el barrio también, digamos, fue el barrio de cierta o mejor dicho, de la intelectualidad de posguerra, de la segunda posguerra, y entonces el cafecito donde iban Sartre y Simone de Beauvoir, y el cafecito de Camus, no sé, el restaurante de Cortázar, la casa donde el hospedaje donde Gabriel García Márquez escribió el coronel no tiene quien le escriba. Todo eso está en este sector y es realmente una zona muy, muy, muy bella, una zona así de callecitas estrechas, es una zona más medieval, insisto, también pues es un poco la zona, lo veremos enseguida, la zona de la universidad. En esta zona se encuentra un museo, que es el Museo de la Edad Media, el Museo Nacional del Medioevo de Francia, que se llama el Museo de Cluny. Este palacio era el palacio donde habitaba el abad de Cluny. Cluny era en la Edad Media la abadía más importante del mundo cristiano. No, en ese momento no vale la pena decir del mundo católico, del mundo cristiano, de toda Europa, era la abadía más importante, y fue convertida luego en pues, por supuesto, la abadía se acabó en la época de la Revolución Francesa, se demolió en buena medida, eso no era en París sino afuera, y esto quedó como un palacio que luego fue convertido pues en ese museo. Un museo extraordinario, un museo que tiene muchos elementos de Notre Dame, de esas esculturas que bajaron a cañonazos que decía hace un momento. Los restos de esas esculturas pues fueron recuperados, se encuentran allí, pero también este museo integra las zonas de la antigua ciudad romana, donde actualmente es París, que se llamaba Lutecia. Esa ciudad, esto que estamos viendo en concreto, que es parte de ese museo, son las termas de la antigua ciudad romana. Y hay obras extraordinarias. Estos son unos tapices, una serie de tapices, son 6 tapices medievales. Hay gente que considera que esto es la cosa más hermosa que hizo la Edad Media. Estos tapices se llaman, la serie se llama La Dama y el Unicornio, y eran tapices. Los tapices, recuerden ustedes, son para poner en la pared, ¿no es cierto? Los tapices en Europa no existían originalmente tapices. La idea de los tapices la traen los cruzados de Oriente. Ellos ven en Oriente que los musulmanes ponen tapices en sus construcciones para evitar que el frío de la piedra pase pues a la habitación, digamos, para generar como una especie de cámara que separe el frío de la piedra de donde uno está. Y se empiezan a popularizar yo creo que desde el siglo XII, XIII, así se empiezan a popularizar los tapices, y esto corresponde a ese tipo de cosas. No vale la pena que nos detengamos pues en la historia misma de los tapices, pero miren ustedes, eso es tejido, eso no es pintado, eso es de hilos, eso es tejido con hilos. Bueno, rápidamente, en esa misma zona, pues nos vamos a encontrar esta iglesia, que yo creo que para nosotros
puede tener una significación especial. Esta es la iglesia de la Sorbona, esta es la iglesia de la Universidad de la Sorbona, esta es la zona de la Sorbona, esta iglesia fue construida para la universidad por el cardenal Richelieu, y toda esta zona es, pues, digamos, la zona universitaria. Esto es, digamos, una foto alta de la misma iglesia con la cúpula, con la cúpula de la Sorbona. Y en esta parte, digamos, en esta zona, ustedes saben que originalmente, pues, toda la Universidad de París estaba aquí, toda la Universidad de París estaba en este barrio latino, y solo, pues, en época, ya yo creo que eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya en época moderna, pues entonces apareció esa división de las universidades de la Sorbona en una cantidad de universidades, pero sigue siendo, pues, la Universidad de París, pero aquí es París I, Sorbona, es la que nos encontramos, la que estamos viendo. Al lado de en ese mismo momento, digamos, en ese mismo contexto, subiendo una colinita, nos vamos a encontrar este gran edificio que es el Panteón. El Panteón, pues Panteón significa literalmente el templo de todos los dioses. El Panteón era en realidad, pues, una iglesia cristiana, originalmente fue consagrada y desconsagrada muchas veces. La mandó construir Luis XV. Se terminó solo, creo que solo en la época de Luis XVI, era iglesia. En la época de la Revolución, pues, se desconsagró, se convirtió, pues, digamos, como una especie de monumento público para los héroes de la Revolución, y luego varias veces se consagró y desconsagró, pues, a lo largo del tiempo. En la actualidad es un monumento cívico, no es una iglesia, pero conserva una cantidad de cosas que son absolutamente extraordinarias. En primer lugar, conserva, voy de arriba para abajo, conserva una cantidad de decoración como iglesia, cuando era iglesia, en los momentos en que fue iglesia. Y es muy interesante que hay allí muchas pinturas. A finales del siglo XIX era iglesia, y en ese momento entonces muchos artistas, digamos, los artistas nuevos de esa época, no los impresionistas, que no los conocía nadie, pero los que llamamos los simbolistas, como uno que se llama Puy de Chavannes, van a pintar muchísimas cosas. Y entonces es un edificio muy importante desde esa perspectiva. Y además tiene los monumentos cívicos, los monumentos nacionales. En primer lugar, una cantidad de monumentos como estos. Esto es un monumento a la Convención, que saben ustedes era esa especie de parlamento que se generó a partir de la Revolución, pero además especialmente en el sótano, están las criptas de los grandes héroes y heroínas franceses. No, pues debo decir que durante mucho tiempo, hasta no hace muchos años, era la tumba de los grandes héroes franceses, pero desde hace unas décadas, yo creo que tal vez desde el presidente Mitterrand, se han sepultado también en el Panteón, pues, mujeres excepcionales, y los varones que están sepultados allí también se considera que son personas que le hicieron un servicio especial, pues, a Francia. Ahí está, por ejemplo, Madame Curie, por ejemplo, está Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo. Bueno, y pues ahí están, pues, grandes héroes, escritores importantes, y demás. Pues Víctor Hugo, no sé, Émile Zola, etcétera, etcétera. No personajes como Baudelaire. Baudelaire nunca llegó al Panteón. La sepultura en el Panteón es de concesión presidencial, la concede el presidente de la República Francesa. Bueno, pero hay otra cosa que me parece que es interesante en el Panteón, me parece que es curioso, y es que en el Panteón
pendiente del centro de la cúpula del Panteón se encuentra el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault es esto que ustedes están viendo aquí, es esta bola que pende de un hilo de acero, y con ese péndulo de Foucault fue como se pudo demostrar en su momento de manera absolutamente científica la rotación de la Tierra, el movimiento rotatorio de la Tierra, porque el péndulo permanece, digamos, permanece quieto, y lo que gira en realidad, por decirlo de alguna manera, la Tierra gira alrededor del péndulo. Entonces esto que ven ustedes aquí pues va marcando, uno puede ver si se queda suficientemente tiempo, puede ver cómo el péndulo se está moviendo, pero realmente el péndulo está quieto, y la que se mueve pues es la rotación lo que existe. Bueno, rápidamente, para completar, digamos, un gran recorrido, pues ese día conviene acercarse hasta estos jardines, que son los jardines de Luxemburgo. Este es el Palacio de Luxemburgo, era el Palacio de la Reina María de Médicis, esa italiana que va a acabar gobernando en Francia, tanto en la primera parte del siglo XVII, a raíz de la muerte prematura de su marido. Ella es la madre de Luis XIII, y Luis XIII va a gobernar con Richelieu. Entonces, imagínense ustedes los conflictos que hay en este contexto. Ese edificio, que es el Palacio de María, pues es en la actualidad el Palacio del Senado francés. A los franceses les encantan estos jardines, son de los jardines preferidos de los parisinos, y en París hay realmente muchos jardines. No me detengo a hablar del edificio, pero es un edificio también importante desde la perspectiva, digamos, de la arquitectura. Creo que hay que gastarle un día en París al Louvre. El Louvre es en este momento todavía el museo más grande del mundo, el museo que funciona más grande del mundo, un edificio gigantesco realmente, que está al final de los Campos Elíseos. Aquí llegamos a la ¿cómo se llama? A la Plaza de la Concordia. Luego nos vamos a encontrar los jardines de los jardines reales, de las Tullerías y del Palacio Real. Luego nos encontramos otro Arco del Triunfo más pequeño, y llegamos a este patio donde está la entrada del museo, con esa pirámide de cristal que es construida por orden o que fue construida por orden de Mitterrand, en la época del presidente Mitterrand. Una solución realmente muy oportuna. Esto permitió que toda esa plaza que ven ustedes aquí, toda esa plaza se pudiera excavar. Esa excavación reveló muchos elementos de la historia antigua de París, de la época medieval y demás, pero se pudo recuperar una zona muy importante para hacer menos complejo el ingreso al museo. Antiguamente se entraba, digamos, por la puerta posterior de este edificio que estoy señalando, por aquí, y era literalmente una fila infinita que entraba por una puertecita chiquitica donde uno compraba la boleta para entrar. Eso se ha mejorado. Y una cosa, alrededor de lo que señalaba Alfredo hace un rato sobre los ingresos. Hay un asunto que quiero decirlo de manera general. No sé si se menciona eso cuando hablé de Italia o no. No lo sé, pero la debería haber hecho. Y voy a empezar por allá. Si usted llega a los museos vaticanos a comprar la boleta a la entrada, se le va el día, haciendo una cola. Yo he visto colas de 8 cuadras para ingresar a los museos vaticanos. Entonces usted ahí gasta, puede que no todo el día, pero ahí gasta 2 horas o 3 horas de cansancio, además pues de estar parado en una fila muy lenta.
o si usted llega a ver el David de Miguel Ángel en Florencia y no tiene la boleta comprada previamente, pues ahí se muere la muerte esperando poder entrar. En cambio, si usted tiene el tiquete comprado anteriormente, pues entonces hay una entrada especial. En París en concreto hay un tiquete en particular que digamos, uno puede decir es costoso, sí, de entrada, pues es costoso, debe costar unos 60 euros, una cosa así por el estilo. Eh, pues esos son algo más de 200.000 pesos, yo creo, en este momento, pero da entrada a una multitud, bueno, una multitud suena demasiado, pero a una cantidad muy grande de museos, de monumentos, etcétera. Otros no, pues subir a la Torre Eiffel hay que pagarlo aparte si uno quiere subir, pero con ese tiquete que uno compra previamente y que se compra en una venta de periódicos que se puede comprar casi que en cualquier parte, con eso entra fácilmente a todos los monumentos. Bueno, rápidamente, pues digo, vale la pena visitar el Louvre, un museo extraordinario, gigantesco, con obras que son, digamos, como emblemáticas. Por supuesto, ya hablamos de la Mona Lisa. Yo no sé esto cómo ir a hacer esto en la nueva normalidad, pero esto es una escena típica de gente intentando tomarle una foto a la Mona Lisa. Uno no sabe muy bien para qué. Eh, de todas maneras la foto sale mala, y de todas maneras en internet usted puede encontrar fotos maravillosamente bien hechas, de altísima resolución, que puede descargar sin ningún problema. Pero claro, tenemos el fetiche, es el fetiche del recuerdo de que yo me tomé la foto o que yo tomé una foto cuando estaba en la Mona Lisa. Y uno ve esa pintura y una cosa que me llama a mí mucho la atención en esta sala de Louvre es que prácticamente nadie mira para atrás y para atrás está este cuadro absolutamente espectacular, un cuadro gigantesco de toda la pared que es obra de Pablo Veronés, veneciano, que se llama Cristo en casa de Leví, un cuadro fabuloso lleno de cosas para ver y para analizar y para discutir. Pero bueno, no estamos, cada uno ve lo que quiere ver, evidentemente es así. Él tiene una serie de obras muy importantes de época egipcia, por ejemplo, y de época griega, por supuesto. El escriba que veíamos ahora es de las obras cumbres del Louvre, o, por ejemplo, pues la Venus de Milo, que es de las obras cumbres de la época helenística, o la Victoria de Samotracia que encuentran ustedes aquí, o que ven ustedes aquí, que es un poco como una imagen que recibe al visitante cuando ingresa a esta área de la arquitectura o de la escultura clásica. Pero vale la pena decir, estamos frente a un museo de dimensiones casi inconmensurables. Cuando digo casi inconmensurables es en el sentido de que recorrerlo todo es prácticamente imposible. Yo tengo la última vez que yo estuve en el Louvre, pues bueno, tenía un celular que medía la distancia recorrida, y entonces, cosa que no había podido, que no tenía antes. Y quiero decir que en esa visita que hicimos al Louvre, dentro del Louvre caminamos 9 kilómetros. Caminamos 9 kilómetros ese día, un poco para hablar de las dimensiones que tiene esto, eh, y de la cantidad de obras que hay, evidentemente, porque no solamente están en la época, ya cuando estalló la revolución, el rey, tanto Luis XV como Luis XVI, estaban lanzados al proyecto de hacer un museo, un gran museo nacional que se iba a hacer ahí, justamente en el Louvre. La revolución concluyó ese proceso que había empezado con Luis XV y Luis XVI, y abrió el museo, lo mencioné ahora, en 1793.
Y ahí entraron gran parte de las colecciones reales. Un palacio como Versalles estaba lleno, evidentemente, de cosas. Entonces, pues muchas de esas cosas se trajeron, pero también los bienes de la iglesia, los bienes de los monasterios, se fueron expropiados. Entonces cantidades de obras y cantidades de obras, por supuesto, de la antigua aristocracia que fue eliminada por la revolución, también entonces entraron allí. Entonces, cantidades de obras de época clásica, de época del Renacimiento, de la época del Barroco, etcétera. Y el museo siguió recibiendo grandes obras todavía hasta, digamos, hasta mediados del siglo XIX. Después nos vamos a encontrar otro museo que recibe el arte del siglo XIX. Ahí encontramos, por ejemplo, yo creo que esto es de las últimas cosas, de las cosas más nuevas del Louvre, que es ¿cómo se llama? La libertad guiando al pueblo sobre la revolución de 1830. El artista, saben ustedes, es Delacroix, Eugenio Delacroix, ya que estamos en un contexto que es el contexto del romanticismo. Ya estoy preocupado porque esto se está extendiendo mucho y yo no he salido de París, entonces estoy preocupado. Bueno, entonces seguramente pues caminar y caminar y caminar. Quiero señalar que hay una hermosa placita, una pequeña placita que fue dedicada. La placita es esto que ustedes ven aquí. En realidad, este carro está por un lado de la plaza, este está por otro lado de la plaza, y delante del edificio pasa otro. Es un triangulito pequeñísimo, pero es la plaza dedicada a Gabriel García Márquez. Fue dedicada, creo que en el año 2017, una cosa así por el estilo. De todas maneras, es muy emocionante, pues a mí esas cosas me parecen muy emocionantes porque además es un poco como la figura, pues, de un colombiano universal que yo creo que nos enorgullece, pues, a todos. Estando en París, me parece que vale la pena necesariamente ir a Versalles. Versalles está muy cerca de París. Versalles es una ciudad, distinta de París. Una cosa que no señalé en los mapas anteriores, y este mapa me permite un poquito decirlo, es señalar que esto es una zona muy plana. En realidad tiene pequeñas colinas. Por aquí donde dice Sacré-Cœur es Montmartre, que es la colinita más importante de París, que era un municipio aparte de París hasta principios del siglo XX. Pero lo que quería decir es que esto es una llanura, y el río, el Sena, forma una serie de meandros en esa llanura, ¿no es cierto? Esto va formando una cantidad de curvas, y eso hace pues muy, muy, muy agradable el paisaje. Vuelvo a Versalles. Entonces digo que Versalles es una ciudad aparte, una ciudad que tuvo un gran desarrollo en el siglo XVII, en el momento en el cual, pues, como resulta pues claro, la ciudad fue convertida en centro, en capital de Francia, digamos así, mejor dicho, en el lugar donde se ubicaba el Palacio Real. El Palacio Real es el Palacio de Versalles, evidentemente es todo esto y mucho más. Ahora veremos elementos más. Y lo que ven ustedes al fondo es Versalles, es la ciudad de Versalles, que recibió, pues que se desarrolló fundamentalmente en esa época. El Palacio de Versalles fue construido, en realidad había un pequeño palacete en la parte central. Ahora veremos una fotografía desde de allá hacia acá, y entonces señalaré cuál es ese, un palacio más pequeñito, que era se supone que un pabellón de caza, es decir, un pabellón de cacería, donde el rey, todavía Luis XIII, creo que mejor dicho, lo había construido Luis XIII, el padre de Luis XIV, lo había construido para eso, para ir a cazar, para hospedarse ahí mientras iba de cacería. Y Luis XIV va a hacer esta cosa
absolutamente gigantesca, absolutamente monumental, que es Versalles, básicamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII. Y traslada la corte, y traslada el gobierno, en realidad no solamente la corte, traslada el gobierno, los ministerios. Estos son edificios de ministerios, y estos por aquí son edificios de ministerios y demás. Y entonces, por supuesto, había una cantidad de gente, la gente que trabajaba con el gobierno, que se había tenido que venir de París a Versalles. Esto queda a 20 kilómetros de París, es muy cerca, pero en esa época, pues, ni modo de pensar pues, que la gente vivía en París y venía a trabajar a Versalles, por supuesto. Entonces la ciudad creció en ese momento, el palacio llegó a ser realmente espléndido, esto mide más de 800 metros de largo, pues digamos, de un extremo a otro, una construcción con miles de habitaciones, que como cosa realmente increíble, pues duró como Palacio Real muy poco tiempo, realmente, pues. Luis XIV murió en 1715 y ¿quién lo sucedió? Luis XIV duró tantos años que no lo sucedió ni su hijo había muerto, su nieto había muerto, lo sucedió Luis XV, era bisnieto de Luis XIV, pero estaba chiquito y entonces va a haber un regente, y ese regente que es un sobrino de Luis XIV, pues lo primero que dice es, yo aquí esto no me lo aguanto, yo me vuelvo a vivir a París, y se volvió a llevar la corte para París. La corte nunca volvió a estar realmente de manera estable en Versalles. El palacio fue ocupado parcialmente en la época de Luis XVI, pero sobre todo edificios que vamos a ver a continuación. Sí, ellos estaban aquí. Cuando digo ellos, me refiero a Luis XVI y María Antonieta, cuando la revolución vino y los sacó y los detuvo. Pero entonces uno puede decir, esta cosa tan extraordinariamente gigantesca duró entre la construcción y el uso unos 60 años, una cosa así por el estilo. Unos jardines impresionantes, aquí vemos solamente un pedacito. El palacio fue abandonado en la época de la Revolución, a Napoleón no le gustaba este palacio, le parecía muy borbónico, le parecía muy de los Borbones, decía él. Tampoco a Luis Felipe de Orleans le gustó, a Napoleón III, a los reyes, digamos, del siglo XVIII, del siglo XIX, no les gustó, y la verdad es que el palacio fue decayendo, quedó convertido evidentemente en un museo, en un lugar pues que se visitaba y un lugar para reuniones y cosas por el estilo, pero solamente a finales del siglo XX, es decir, una cosa muy reciente, se emprendió, bueno, puede que por ahí desde 1980, una cosa así, se emprendió un trabajo sistemático de restauración. Entonces, cosas como estas se ven, digamos así, muy nuevas. Todo este oro que lo habían arrancado, ¿no es cierto? Se ha recuperado. Esto era el palacio, esta parte central era el palacio que existía originalmente, el pabellón de caza que existía anteriormente. Luis XIV lo hizo organizar como su residencia, digamos, particular, como el lugar donde estaba su habitación, que era el centro del palacio, que era por supuesto el centro de Francia, y que era en realidad, en la perspectiva de Luis XIV, el centro del mundo, ¿no es cierto? Tanto que él era el rey sol, él era el centro del mundo, ni más ni menos. Eso quedó integrado, pues, digamos aquí más atrás, porque esta parte que ustedes están viendo, en la parte central, pues es esto, el extraordinario Salón de los Espejos. Uno entra por una puerta por aquí, entonces llega a las habitaciones, a esa parte que decía de las habitaciones del rey.
quiero decir, por ejemplo, el Salón de los Espejos, una construcción, una sala gigantesca que se ve todavía más grande por los espejos que producen esa sensación pues, de espacios, esa sensación de espacios ilusorios, digamos así. Pues el Salón de los Espejos se terminó de restaurar en el año 2014. Digamos, está todavía nuevo, por decirlo de alguna manera. Y es una construcción realmente espléndida, pues como pueden ver ustedes. Lo que estoy intentando decir es que en la actualidad Versalles es más, yo creo que nadie lo vio tan espectacular, ni siquiera Luis XIV, como lo podemos ver en la actualidad. Con los jardines, y los jardines son otro de esos conjuntos extraordinarios. Aquí estamos un poco, pues, después de una gran fuente y demás, pues entonces aquí empiezan los jardines propiamente dichos, estos jardines hechos de manera absolutamente geométrica, esos llamados jardines a la francesa, luego árboles, déjenme decir, Luis XIV tenía mucho afán en que todo estuviera hecho y todo estuviera listo. Se sembraron más de 11.000 árboles de gran tamaño, traídos de sitios tan lejanos como el oriente de Polonia. Eh, un árbol de buenas proporciones, de buen tamaño, que se trae desde el oriente de Polonia hasta París, en una época en la que no existían carreteras pavimentadas, ni ferrocarriles, ni nada por el estilo. Pues imagínense ustedes, no solamente pues la dificultad de eso, sino los costos también astronómicos de estos asuntos. Aquí tienen un poco una visión general de los jardines. Estábamos viendo esta parte. Estas son esas fuentes, digamos, como esas grandes piscinas que hay al frente del palacio. Esto que estoy señalando aquí es el palacio, el palacete original de casa que había señalado. Bueno, pero quisiera decir, pues, que no solamente se trata de conocer el palacio, sino que se trata también de conocer los jardines de Versalles. Son los jardines más espectaculares. Esa época barroca, digamos, es particularmente espectacular en esta idea de los jardines. Entonces, esto es de unas dimensiones realmente impresionantes. Me devolví para decir que esto que ven ustedes al fondo, esto que se llama el Gran Canal, mide 1.400 metros de largo, tiene 1.400 metros de largo y es evidentemente pues artificial, es un lago artificial construido expresamente para ser visto, para montar en barquitas, para fiestas, cosas por el estilo. Hay un sentido teatral muy grande en la cultura francesa del siglo XVII, tanto que se habla con frecuencia de la teatralidad del barroco, y eso, toda la corte era como una especie de teatro en el cual participaba inclusive el rey. El rey era un gran, cuando digo el rey me refiero a Luis XIV, era un gran bailarín de ballet, participaba en los ballets reales. A veces sabemos pues de funciones, de obras de ballet en las cuales de pronto el rey bajaba como de los cielos. Luis XIV bajaba como de los cielos con unos artilugios pues que permitían, con unas máquinas que permitían bajarlo como si estuviera realmente, que no se veía, que era una cosa que no era digamos una máquina que vulgarmente uno viera que bajaba al rey, sino que se descolgaba como usando unos cables y unas cosas que eran una cosa absolutamente fantástica en ese lago de Versalles. Entonces había funciones que encontramos descritas
donde se escenificaban poemas clásicos, por ejemplo. Entonces había, van a creer que estoy cañando, pero los textos existen, donde en medio de la función de pronto aparece una isla, surge una isla del medio del lago. Eso pues implica unas maquinarias y unas cosas realmente muy complejas. Bueno, quiero avanzar, eh, no sé, Alfredo, te puedo hacer una propuesta. Quedémonos en París, Sí, y hacemos una segunda parte con el resto del viaje para que no sea, digamos, como macheteado los otros lugares. No sé tú qué piensas. estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Una vez terminemos el ciclo de mitología, tendremos algunas fechas libres, entonces todo el programa que teníamos predispuesto lo podemos aplazar unos días y en la siguiente sesión tuya continuamos con el resto de las zonas aledañas a París, porque me Perfecto. parece interesante verlo con toda la calma y la rigurosidad que tú lo quieres dar. Entonces, perfecto, tómate el tiempo que sea necesario. Bueno, sí, es que todavía nos falta, todavía de París nos faltan cositas. No, no, Eh, entonces tranquilo, tómate el tiempo que sea necesario, sí, que aquí nadie tiene afán por acabar, esto no es un muy curso bien. obligatorio. Muchas gracias. Bueno, entonces esto es una cosa que parece como increíble todo este asunto. Yo decía al principio que hay cosas que uno puede pensar. A ver si un poco me encuentro como la lógica de lo que quiero decir. Es esto. El arte, la historia del arte es una disciplina que se enfrenta con unos materiales que con mucha frecuencia pues son muy complicados de manejar desde ciertas perspectivas. Me refiero, por ejemplo, a esto. Bueno, lo menciono, pero no, eso sería pues otro asunto que habría que discutir en detalle, pero asistimos actualmente a una lucha contra los monumentos, particularmente en Estados Unidos, contra los monumentos de cualquier cosa que tenga que ver con España, claramente, y, es decir, con la conquista y la colonización española, por una parte, pero con la esclavitud también, por otra parte. Eso, ahí hay mucha tela de que cortar, porque no solo los españoles colonizaron, no los quiero defender, pero los ingleses también. No solo los españoles tenían esclavos, los ingleses también. Los ingleses esclavizaban a los irlandeses. Sin ir más lejos, Cromwell esclavizó a Irlanda casi completa y los vendía por la 10ª parte de lo que valía un esclavo africano. Pero hay esa reacción contra ese asunto y uno se queda un poco, digamos, como frío porque dice, claro, es que aquí hay una cantidad de cosas que de alguna manera ofenden por supuesto que ofenden la dignidad humana. Eh, por delante, saben ustedes, pues por delante ya se está hablando pues de demoler el monumento a Lincoln y el monumento a Washington y cosas de ese tipo. Bueno, pero entonces quiero decir que nos enfrentamos a veces con cosas, la historia del arte se enfrenta con materiales que son muy complicados. Eh, y, pero esa complicación no puede, digamos, como ser el único valor que consideramos. Claro, uno frente a esto puede tener una lectura que sea sobre todo de orden, digamos, que haga referencia a la historia política. Esto es evidentemente la manifestación por excelencia, no existe otra en el mundo, una manifestación más complicada y más superlativa de eso que podríamos, que se ha llamado el absolutismo, la época, pues, empezando por lo que decía hace un momento, el Estado soy yo.
yo soy el rey sol, yo soy el centro del mundo, ¿no es cierto? Él era eso, él era literalmente eso, con detalles que nos pueden parecer casi que rayan en lo ridículo. La gente consideraba un gran honor ver comer al rey, poder asistir a un espectáculo que era ver comer al rey, donde a usted no le daban comida, usted simplemente veía que el otro estaba comiendo. Los grandes cortesanos son los que visten al rey, el rey que nunca se bañó, que visten al rey, que lo perfuman y demás, porque él no se pone ni los calzoncillos, todo lo visten completamente, y la levantada del rey es el momento en el que Francia despierta. Entonces uno lo puede ver desde ese punto del absolutismo ilustrado, y de lo que eso significó para un país como Francia. Claro, cantidades de fuentes de trabajo. Por supuesto, aquí trabajaban miles de personas. Esto evidentemente trabajo sí daba, pero daba trabajo a costillas del Tesoro Nacional, por decirlo de alguna manera, porque el Tesoro Nacional era propiedad privada del rey, pues, ni más ni menos. Entonces uno puede, digamos, dejarse, detenerse en ese asunto, pero posiblemente puede mirar otra perspectiva, que es un poco lo que hace una disciplina como la historia del arte, es decir, aquí hay unos valores que son unos valores estéticos, unos valores, digamos, que están vinculados con el pensamiento, que están vinculados con el sentido de lo humano, unos valores que son distintos. Yo no quiero decir si van más allá o más acá, si son más importantes o menos importantes, seguramente son menos importantes que la dignidad humana, pero que sin esos valores tampoco existe la dignidad humana, ¿no es cierto? Entonces, por eso somos capaces de admirar las pirámides de Egipto, a pesar de todo el trabajo, no esclavo, pero trabajo durísimo que implicaran. Por eso podemos admirar el Coliseo Romano, que era una fábrica de matar. Ese juego digamos, la historia en sus implicaciones políticas y sociales, y la historia en sus implicaciones estéticas y conceptuales, pues, digamos, es el campo en el que efectivamente nos movemos. Pero bueno, continúo en este asunto. Esto parece como si no se, perdón, me devolví, como si esto no se fuera a acabar nunca. Quiero decir que esas zonas que ustedes están viendo entre los árboles están llenas de otras construcciones, llenas de teatros, de lugares para ir a pasar la tarde, cosas por el estilo. Bueno, las fuentes, esta fuente estaba seca en una fotografía que vimos un poco más adelante. Y como si eso no fuera bastante, Luis XIV se hace construir este palacete, este gigantesco palacio, cuando se aburre de Versalles. Versalles, el que estamos viendo es el gran canal que veíamos es este, que llega a un punto en el que se abre hacia acá, y él se hace construir esto que se llama el Trianón, el Gran Trianón. Cuando está aburrido de la corte, allí también es donde él vive con su amante y demás. Y como si fuera poco, como si todo esto no les bastara, Luis XV hace construir este otro palacio, que enseguida lo señalaré con letrero, este otro palacio que se llama el Pequeño Trianón, porque los otros palacios no le gustan. Entonces, Versalles, este que ven ustedes atrás, esto el Gran Trianón, esto el Pequeño Trianón, y todavía falta, ¿no es cierto? Esta cantidad de construcciones. Esto es el Gran Trianón. Ahora veremos otra imagen. Esto es el Gran Trianón. Aquí, digamos, abajo de nosotros está
el pequeño Trianón. Esto es evidentemente un edificio distinto del otro, pero igualmente lujoso, ¿no es cierto? Es de un solo piso, de una sola planta, es decir, es menos ceremonioso, si quieren ustedes, que el otro. Y como digo, era un poco como si fuera la residencia privada, la residencia a la que él se escapaba cuando no quería estar en la corte. Y esto, el pequeño Trianón, el gran Trianón estaría aquí en la parte de abajo, y esto, el pequeño Trianón, que empieza a construir Luis XV y en realidad lo va a terminar solo Luis XVI, y se lo regala a su mujer, pues a María Antonieta. Es ¿Y por qué? Porque el otro palacio es muy grande, porque el otro palacio es es desmesurado, porque ha cambiado el gusto de la época. En realidad el siglo XVIII es un siglo que está más vinculado con la vida privada, está más vinculado con lo íntimo. El siglo XVII, el siglo de Luis XIV, era más, digamos, de aparecer. Luis XV y Luis XVI sobre todo son más privados, no aparecen tanto. Eso no significa que sean ni mejores ni peores que el otro, son dos gustos y dos modas y dos estilos distintos, pero lo traigo a cuento para decir que Versalles y los jardines de Versalles son una cosa de nunca acabar. Este es el Petit Trianon, el palacio que Luis XVI le concluye y le da a la reina María Antonieta, quien, no satisfecha todavía con todo eso, hace construir esto que se llama la finca de María Antonieta, la finca de la reina, es en realidad como se llama, donde nos vamos a encontrar como una especie de casa de campo, como una especie de casa campesina, donde había huertas, donde la reina sembraba la huerta, donde María Antonieta ordeñaba vacas, cuidaba las gallinas, cosas por el estilo. Pues los reyes también somos así a veces, entonces somos un poco excéntricos. Era esa historia. En realidad quiero decirlo, hay ese proceso, digamos, como de llevar hasta el extremo ese elemento de lo privado y intentar estar a la moda de una idea que en esa época circula en Francia mucho, sobre todo por obra de un filósofo que conocemos, que es Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que era el hombre natural, la idea del hombre natural, la idea del hombre, digamos, del campesino que es bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Entonces hay que volver a una vida como la vida del campesino. A cualquiera que vaya a Versalles, yo creo que se le va en buena medida pues un día entero visitando Versalles. Es conveniente tener el tiquete previamente, como decía hace un momento. A pesar de eso, debo decir que a pesar de tener el tiquete previamente adquirido, pues hay que hacer una fila bastante larga. Si uno viaja, si uno lo que hace es comprar aquel tiquete, si uno está, digamos, por su propia cuenta y compra aquel tiquete que digo que venden en las ventas de periódicos, en cualquier parte, ahí le toca hacer de todas maneras una fila larga. Si uno viaja en un grupo organizado, desde con una agencia de viajes, si uno tiene un guía y todo ese tipo de cosas, que uno no está comprando el tiquete en cada momento, esos grupos organizados entran por otro lado, entran por otra puerta y entran derecho, entran más rápidamente. Es bueno saber que hay que comprar tiquete para el palacio y aparte para los jardines. Son dos tiquetes distintos. Yo no sé si van a multiplicar los tiquetes, no sabría. Esto que estoy mostrando, esto que ustedes están viendo de la finca de la reina, fue abierto, nunca se había visitado, siempre se podía ver de lejos, nunca se podía visitar. A principios de este año fue abierto. A principios de este año o el año pasado, no sé, fue abierto
para que los viajeros pudieran entrar. Entonces, no sé si van a seguir aumentando, digamos así, los tiquetes. Entonces ahí se le va a uno un día entero, habría que estar prevenido porque eso significa pues que hay que almorzar en la mitad del recorrido, posiblemente no es muy barato, tampoco es exorbitantemente caro pues comer dentro del palacio, en los restaurantes que hay para los turistas, pero bueno, uno también se puede apertrechar y llevar pues cositas, llevar un sanduchito que uno prepara en el desayuno y cosas por el estilo y poder superar esas hambres que lo agarran a uno a mediodía. Eh, y que salir de aquí a buscar comida en Versalles para volver a entrar sería pues una caminada muy larga y una pérdida de tiempo muy larga. Bueno, quiero avanzar, por lo menos terminar esta parte señalando que hay una parte de París que no hemos visitado y que realmente creo que es muy bella, creo que es muy interesante, creo que es muy curiosa, que es la parte de Montmartre. Pues a nuestra izquierda está la Torre Eiffel, por supuesto, que todo el mundo conoce, y a la derecha está la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Una iglesia que fue construida a finales del siglo XIX fue un ex voto, fue una promesa, pues digamos, de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Lo estoy trayendo a cuento porque es realmente la misma historia de la Iglesia del Voto Nacional en Bogotá. Entonces la Iglesia del Sagrado Corazón, una iglesia que es en un estilo que ha sido definido como neobizantino, un estilo un poquito ecléctico, un poquito raro, pero bueno, sobre todo el interior de la iglesia yo creo que tiene su encanto. La historia es que, o lo que quiero señalar básicamente no es tanto, no es solamente pues ver esa iglesia, sí, se puede entrar, no cuesta nada entrar, es fácil entrar. Cuando uno llega hasta allá, pues evidentemente eso es uno va en metro hasta Montmartre, pero va en metro realmente hasta un poco la parte baja de Montmartre y luego le toca subir unas escalas que deben ser más o menos estas que estoy señalando aquí, por ahí desde por aquí hasta allá, unas escalas que siempre son canzoncitas. Hay, sin embargo, una especie de funicular que sube también, bueno, una especie de un funicular que sube ese pedacito, lo puede tomar. Ahí no vale el tiquete del metro que le ha servido para el resto de la ciudad. Pero lo más bonito que hay allí, desde allá arriba, realmente es la vista de París. París es realmente una ciudad bella y una ciudad que en la noche, con la iluminación, es muy hermosa y pues por algo es esa definición como ciudad luz, esa idea de que es la ciudad luz. Y luego me parece que estamos aquí en el Sacré-Cœur. El Sacré-Cœur es Sagrado Corazón, ahí es donde estamos, entonces lo que se ve es en realidad toda la ciudad y uno ve, pues ahí estábamos aquí y se veía la Torre Eiffel que está aquí en esta parte, es el balcón de París. Montmartre, sin embargo, pues es una ciudad, una parte que tiene una serie de elementos muy encantadores. Yo creo que un elemento que ve uno allí, pero claro, lo puede ver en otras partes de París, por ejemplo, en muchas otras partes de París, que es esto que ustedes están viendo, estas estaciones del metro. Estas estaciones del metro son unas estaciones realizadas para la Feria Mundial de 1900. En 1900 hubo una gran feria mundial en París. El artista, el arquitecto que diseñó estas estaciones se llamaba Guimard y son un ejemplo claro de eso que llamamos Art Nouveau.
Después veremos algún ejemplo de Art Nouveau cuando la próxima vez que entremos a algún museo. Pero esto está en muchas partes de París. En realidad, la mayoría son reconstruidas porque también en todas partes se cuecen habas. Llegó un momento en el que a la gente le pareció que eso era muy viejo y que eso estaba muy feo y que eso era muy decorado y que se podía hacer una cosa más moderna y quitaron muchas. Yo no podría decir, no sabría evidentemente si esta es de las que se conserva antiguas o de las que fue restauradas. Pero es un poco esa imagen de otro París que no hemos visto. En su momento veremos algunos ejemplos, que es ese París, es ese París Art Nouveau. Lo que quería básicamente señalar es que Montmartre, insisto, era un municipio aparte, y Montmartre en el siglo, a finales del siglo XIX, cuando digo a finales del siglo XIX quiero decir hacia 1880, se había convertido, mentiras, desde antes, por ahí, yo creo que desde 1800, por lo que voy a decir, por ahí desde 1865 posiblemente, se había convertido como en un sitio de relax, de fiestas, un lugar para ir, se iba los fines de semana, había bailaderos eh, que, que se construían en antiguos molinos. Y entonces aparecía el molino de la galleta, por ejemplo, el Moulin de la Galette o el molino rojo, que veremos un poquito más adelante. Se construían, se utilizaban los edificios de los molinos, que ya no se estaban utilizando, pues porque esos eran molinos de viento y ya lo que se utilizaba era energía hidráulica para mover los molinos. Los molinos eran evidentemente para moler el trigo, entonces esos espacios de los viejos molinos fueron utilizados como esas especies de cabarets o de lugares de encuentro, sobre todo de gente joven, quiero decir. En 1870 se produjo una guerra entre Francia y Alemania, la guerra franco-prusiana, que Francia perdió, evidentemente, y pues van a quedar muchas cosas dañadas, de París muchísimas cosas, una de las cosas que se hace es reconstruir, pues, este negocio. La gente queda después de una situación de crisis, también en la actualidad pasa, la gente queda con muchas ganas de divertirse y de salir y de volverse a encontrar y demás. Y esos molinos, esos viejos molinos, toman mucha fuerza. Los encontramos en las pinturas de los impresionistas, por ejemplo, y todo esto lo estoy diciendo para señalar que todo Montmartre se va llenando de lugares de encuentro, de restaurantes, de bares, de cabarets, por supuesto, de circos, que son además, pues que están acompañados también además de un negocio que es el negocio más antiguo de la humanidad, que es la prostitución. Ahí es también una zona de prostíbulos, es una zona de bohemia, pues en última instancia, una zona de bohemia, a veces realmente de una bohemia muy dura, por supuesto, y esa vida bohemia muchos artistas van a meterse en esa bohemia. La bohemia, los artistas bohemios, no solamente los pintores sí, los pintores, no solamente, sino también, por ejemplo, los escritores, Verlaine, Rimbaud, etcétera, participan mucho de esa bohemia, y esa vida bohemia va a durar en realidad hasta 1920 aproximadamente, 1918, 1920, cuando empieza a aparecer una cosa distinta. Hablaré de eso la próxima vez que hable de París, que es cómo se pasan de Montmartre a Montparnasse, y un poco el que hace el salto mortal de Montmartre a Montparnasse por excelencia es Picasso. Pero Picasso vive aquí, Picasso vive a principios del siglo, así, cuando pinta
las damiselas de Aviñón, ese cuadro que inaugura pues el cubismo y en buena medida el arte del siglo XX, pues vive aquí en Montmartre. Entonces, caminar por Montmartre, estas callecitas que son absolutamente, ¿cómo se llama? Pintorescas. Arriba están las cúpulas del Sacré-Cœur, estas callecitas que son absolutamente pintorescas y donde uno va encontrando los restaurantes y los cafés que todavía existen y que son los que aparecían en las cartas de Van Gogh. Van Gogh vivía digamos, en la parte baja de Montmartre. Van Gogh vivía en la parte baja de Montmartre, es decir, Theo, el hermano de Van Gogh, vivía en la parte baja de Montmartre y Vincent le cayó ahí y se le metió a la casa. Pero en esta zona vivía Picasso. Yo creo que todos tenemos en la cabeza esa bellísima canción de la Bohemia de Charles Aznavour, pues habla de estos mismos lugares y todo. Entonces, caminar por Montmartre, subir hasta el Sagrado Corazón, tener la vista de París desde el Sagrado Corazón y luego bajar por las callecitas. Este es el mismo café que veíamos ahora, la Casa Rosada que aparece pues en las cartas de los poetas y de los pintores de principios del siglo, de la época del impresionismo y del posimpresionismo, del cubismo, de esos movimientos, digamos, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues es una cosa realmente deliciosa. Y ahí en la base, en la parte de abajo, pues está el famosísimo Moulin Rouge. El Moulin Rouge es un cabaret, estaba ahí, era un molino de viento, también ubicado en este sitio. Bueno, esto no es en realidad una foto, sino una cosa como intervenida, que no es mía, por supuesto, pero quisiera decir, sí, aprovecho y un poco, pues voy a terminar aquí, decir un poco retomar lo que había planteado Alfredo al principio. Sobre todo Montmartre es un lugar muy congestionado, hay mucho turismo, todos los turistas quieren estar en Montmartre o quieren ir a Montmartre a dar un paseo. Yo voy a terminar señalando una cosa que he dicho en otras oportunidades. Es muy importante estar bien ubicado. Si uno logra encontrar un hotelito en Montmartre, pues maravilloso. Si logra conseguir un hotel en esta zona, pues es una zona, digamos, muy, muy viva, muy bella, donde hay mucha actividad, muchos restaurantes, bares, donde hay edificios muy, muy bonitos. No es un lugar donde haya muchos museos, ni hay muchas iglesias, ni cosas por el estilo, pero sí es una cosa llena de vida y creo que es un lugar maravilloso para estar. Voy entonces a terminar ahí. En realidad no hemos concluido, pues yo tenía preparadas el triple de las diapositivas que hemos visto, pero dejamos, digamos, esa salida de París a dar esa vuelta, la dejamos los alrededores de París, lo dejamos para la próxima vez, un poco como ya acordamos al aire Alfredo y yo hace un momento. Entonces, no sé, voy a dejar de presentar y estoy a disposición de ustedes si por casualidad hay alguna pregunta que eventualmente yo pueda responder. Carlos, Dime. En los viajes que tenemos contigo, tenemos una gran ventaja que no tenemos cuando estamos en la ciudad realmente. Que uno está en una ciudad y quiere visitar muchas cosas, pero ya tiene el vuelo de regreso, ya no tiene plata para el hotel y entonces hay que volver. Entonces la próxima vez que venga, pero ya la próxima vez no puede que no la haya.
En cambio, en estos viajes, pues nuestro hotel es la casa, tú eres nuestro guía semanal o semanalmente y no tenemos esas afugias y entonces podemos seguir nuestro recorrido a la velocidad que tú nos quieras orientar. Y Muchas entonces gracias. eso es una gran ventaja que nos podemos dar, ¿cierto? Entonces, no sé si quedó alguno de los lugares de París, de esos lugares céntricos, las Sí, Tuileries o algunos puentes, o que nos puedas hablar algo del Sena, porque me imagino que ya el otro recorrido va a ser un poco más en las afueras. Entonces, si sí. nos pudieras complementar algún paseo sobre el Sena o las Tuileries o algunos jardines de París o algún otro sitio que nos pudieras hablar o algún otro museo que haya que visitar fuera del Louvre, porque hay unos maravillosos, que nos puedas contar 5 minuticos de esos otros lugares que no logramos visitar hoy. Bueno, pero los vamos a Ah, visitar, bueno, salimos de París y regresamos a París. La idea es regresar a París. Quisiera decir esto un poco sobre lo que vos señalabas. Una persona dice que faltó la Défense, vamos a ir a la Défense. Está evidentemente la idea de ir a la Défense. Es importante, no mucha gente va, pero yo creo que es interesante porque es una cosa de arquitectura ultramoderna, muy interesante. Alfredo mencionaba, hay una cantidad de museos, voy a hablar sobre algunos de ellos en las próximas, la próxima vez, pues que hable de París. Sin ir más lejos, pues hablamos solamente de dos museos, en realidad, en este caso, pues hablamos de el Museo de Cluny del arte medieval y del Museo del Louvre, pero valdría la pena decir que falta el museo que se llama el Museo de Orsay, que es el museo del siglo XIX, que es el museo donde están los impresionistas, claro. todo ese que es un museo absolutamente excepcional. Falta el museo, hay museos particulares. Yo en concreto, pues recomiendo siempre que se visite, particulares quiero decir de un artista. Creo que hay el Museo de Rodin, es siempre hermoso. La escultura de Rodin, Augusto Rodin, es una cosa maravillosa y creo que es un museo que vale la pena visitar. Está el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, se llama en realidad el Museo Nacional de Arte Moderno, que es el Centro Pompidou. Es hermoso. Que ese tampoco lo hemos hablado. Hay un museo Picasso, el Museo Picasso de París es posiblemente el museo Picasso más grande del mundo. Hay otro museo que quería mencionar que yo iba a mencionar, no iba a mostrar nada de ese museo, que se llama el Museo de la Quai Branly, que es de la orilla, Branly, como se llama esa orilla, que es el museo de lo que antiguamente se llamaba, que era el Museo del Hombre, que es el museo, digamos, etnográfico de París. Bueno, por ahí María Cristina me puso la nota del Museo de las Artes Orientales. Miren, yo quiero decir una cosa, pues que no es, que no es por nada. Bueno, si alguien cree que es por chicanear, está bien. Cuando yo, en lo que les he contado en las otras veces, pues en la época en la que yo pude estar con una beca del gobierno italiano, pues 4 años viviendo en Italia. De esos 4 años estuve realmente trabajando en mi tesis como unos 10 meses en París. Y les puedo asegurar que si uno está en París y hace un programa distinto cada día, tiene programa por lo menos para 3 meses. Sin repetir, pues diciendo, hoy voy a ir, por ejemplo, a una cosa que yo no he mencionado, pero que es absolutamente maravillosa, que son los cementerios, que es lo que se llama el jardín de plantas, que es, digamos, como el invernadero Vergachés. de París, y así casi indefinidamente.
Alfredo menciona el recorrido por el Sena, es muy aconsejable, es muy bonito, no es extremadamente costoso. Bueno, existe como esas cosas, como en esas cosas, existe por supuesto para todos los gustos y todos los bolsillos, como se dice. Entonces, pues si uno quiere hacer el recorrido en barco, con una cena, con vino y música en vivo, etcétera, seguramente eso es mucho más costoso. Uno puede, digamos, simplemente pues hacer el recorrido sin cena, posiblemente tomándose unos vinos y demás, de una manera más simple y podría decir que seguramente no es lo mismo, pero se disfruta también muchísimo. Eso vale la pena hacer si uno quiere, si tiene los recursos y quiere darse un gusto especial, es posible hacer un recorrido que es absolutamente maravilloso. Yo lo hice una vez porque me invitaron. Yo no tendría con qué hacerlo, pero me invitaron, que es un recorrido que es una cena en un bus, una cena de una cosa muy lujosa en un bus. Entonces uno está pues en la parte de arriba del bus y son plato tras plato y vinos exquisitos y no sé qué, y el bus va pasando por la noche, el bus va pasando por los distintos lugares y para y uno si quiere se puede bajar y tomar fotos y esas cosas por el estilo, una cosa muy exquisita. Eh, mm, Hay otros museos, el Museo de las Cloacas de París, por ejemplo, puede parecer como absurdo decirlo, pero es magnífico, es una cosa absolutamente bella, absolutamente maravillosa. Una ciudad que es prácticamente inagotable. No he hablado, después hablaré sobre, en su momento hablaré sobre la ópera, sobre el Palacio de la Ópera, la Ópera Garnier, como se llama, que es uno de los edificios. Es el edificio, es el edificio más importante del siglo XIX en Francia y posiblemente en toda Europa. La ópera de París, un edificio absolutamente extraordinario. Iba a decir de otro museo, de otro lugar, pero se me fue, no sé cuál iba a... Tal vez ese edificio lo vimos con Carlos, con Jorge Ah, Molina perfecto, Villegas, nos lo presentó algo del Palacio Garnier y su importancia dentro de la ópera. espectacular. Sí, bueno. Por ahí vamos a pasar por algunos de estos lugares. Yo creo que hay cosas que son muy importantes en París. Gloria Eh, Molina nos llama la atención de algo interesante, que debe ser bellísima, que es la biblioteca. Gloria, si es la Gloria que yo creo, estoy seguro, es arquitecta, entonces probablemente conozca bien la biblioteca. la biblioteca de Santa Genoveva, que es una biblioteca, una arquitectura absolutamente maravillosa porque es de los primeros momentos en los que se hace realmente una arquitectura con base en estructura de hierro, ¿no es cierto? No una arquitectura pues de piedra, de columnas de piedra, cosas por el estilo, sino que son columnas de hierro, entonces son unas columnas, Gloria Molina, que hay. Entonces, unas columnas delgadas, una cosa absolutamente estilizada, y eso produce una sensación completamente distinta, una espacialidad completamente distinta, completamente nueva. Yo creo que como en todos los viajes que nos has invitado, Carlos, los comentarios y por lo menos de parte mía, queda uno es absolutamente antojado de ir a cada uno de esos sitios. Y más sí, este lugar donde nos mencionas decenas de lugares que no logramos ni siquiera visualizar hoy, pero que sabemos que son maravillosos. Uno cree Sí, que va 4 o 5 días y va a poder recorrer París y lo único que logra es cansarse mucho y sí, poco alcanza a recorrer. Por aquí nos hablaban también de Trocadero. claro. El Trocadero lo vimos desde la Torre Eiffel, yo no mencioné el nombre, es una plaza que se ve desde la Torre Eiffel
Teresita Bravo levantó la mano, no sé cómo le funciona. Se ve y ahí estuvo un tiempo en el Trocadero, mejor dicho, ahí está el museo que se llama el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, que es todavía distinto al Museo Nacional de Arte Moderno. Bueno, entonces, si no hay más preguntas por hoy, guardemos las preguntas entonces para la próxima semana o dentro de 15 días. En una de esas dos fechas daremos la segunda parte de París. Por ahora no queda sino agradecerle a nuestro guía, a nuestro profesor, nuestro maestro, y no desempaquemos la ropa porque próximamente seguiremos en este viaje.